ingeniero Rafael Sueyer. Voy a comenzar diciendo que muchas de las inquietudes y preguntas que ustedes han hecho no corresponden a Perú-Petro, a Petro-Perú. El oleoducto norperuano y los problemas de los derrames de Petro-Perú, yo no podría tomarme atribuciones que no me corresponden. Conozco más o menos los problemas, tengo unas ideas sobre lo que está ocurriendo, pero como repito, eso es responsabilidad de Petro-Perú. Definitivamente que tiene que hacerse monitoreo, tiene que hacerse inspecciones, tiene que haber un cuidado especial por ese oleoducto. También Perú-Petro ha pedido explicaciones a Petro-Perú de qué ha pasado, porque como ustedes comprenden, la paralización de ese oleoducto nos ha impedido la producción del lote 192 de cerca de 10.000 barriles diarios. Para el 192, para el lote 192 va a ser imposible sacar esa producción si ese oleoducto no está rápidamente operativo. Entonces, Perú-Petro como tal, hemos hecho las consultas oficiales a Petro-Perú. Lo que sabemos es que están tomando un tiempo, me imagino que la próxima semana ya habrán definido qué es lo que van a hacer. Con respecto a las rupturas o las fugas por terceras personas, nos han informado también que han sido por terceras personas. Todavía no sabemos exactamente cuál ha sido la razón. Entendemos que es por ganar un dinero de algunas comunidades locales, porque con ellos son contratados para limpiar. Parece que antes lo que se pagaba eran 30 soles, ahora es 150, entonces es lo que se ha escuchado de que eso puede haber originado este interés en que haya esas rupturas. Ahora les repito, no es la primera vez que ocurre. En algunos lotes de la selva ocurre a veces de que instalaciones amanecen perforadas, amanecen con sierra metálica cortadas, a veces con el fin de que haya un daño, entonces hay que pagar una multa y hay que hacer una limpieza y contratar al personal o gente de la zona. Y no solamente es el lote de la selva, el lote del noroeste, yo también he trabajado en el noroeste años y ocurrían, ahí sí era para sustracción del petróleo. En el noroeste se han detectado refinerías clandestinas que refieren ese petróleo. O sea que siempre la actividad petrolera, las empresas están sujetas a este tipo de problemas. Con respecto a lo del gas, yo quisiera tratar de explicar y tratar de ser lo más claro. No sé si me podrían presentar el gráfico sobre la cadena de valor de este contrato. Cuando presenté ese gráfico mencioné que el contrato que Perú-Petro ha firmado es un contrato de licencia con el consorcio, ahora que se llama consorcio Camisea, que es el contrato de licencia. Son contratos leyes que le dan, una vez que es extraído el producto, el hidrocarburo, le da la propiedad al contratista. Después de ese momento, otras palabras, el Estado, el Perú, es dueño de los recursos en el subsuelo. Una vez que esta empresa ha hecho las inversiones necesarias para producirlos, la propiedad pasa al contratista. En el segundo cajón, que es el contratista, a partir de ese momento el contratista es el dueño de ese recurso, de esas reservas, de esa producción, gas y líquidos. Él lo vende a PLNG, no lo vende, lo usa en su uso propio, lo lleva a otro sitio, es su decisión. Y eso ocurre en todos los contratos de licencia que hemos firmado desde los 90s, Perú-Petro. El contrato de licencia indica que los recursos producidos pasan a propiedad del titular del contrato una vez que lo tiene en la superficie. Repito, lo puede usar donde mejor le convenga, donde va a sacar mayor precio. Y el país se beneficia con las regalías propias de eso. Le pido una interrupción al congresista Sarmiento. Tiene la palabra. Sí, la pregunta era por el tema de que sí, hay 4 contratos desde la explotación hasta que llegue al consumidor final, pero dentro de ese contrato hay un contrato en el cual nosotros hemos quedado con ellos de que tenemos una regalía por ello, bajo un precio, ¿no es cierto? Y unas condiciones. Entonces,
porque usted me está diciendo de que como hay 4 contratos y es un contrato de licencia de lote, ¿no? Significa de que ellos pueden hacer todo lo que quieran con el gas. Pero, ¿y dónde queda la regalía? ¿Dónde está el acuerdo, el artículo donde ellos tienen que pagarnos una regalía con las condiciones que estamos reclamando ahora? Porque si debe haber, porque si no el laudo arbitral no nos hubiera dado, a favor el reclamo, ¿no? Entonces, yo quisiera, ahí viene la pregunta, porque ustedes mismos, porque usted representa al Ejecutivo, en su campaña electoral dijo que iban a renegociar el contrato, ¿no? Entonces, yo pregunto, ¿dónde vamos a renegociar el contrato? La palabra del ingeniero Soyer para continuar con las respuestas. Sí, lo que explicaba es que el contrato que tiene Perú Petro es que con contratista como el cual él es dueño de ese gas, y es cierto que en esa cadena de valor sabemos que ese gas él se lo vende a Perú LNG para liquefactarlo, el cual se lo vende inicialmente a Repsol, ahora es a Shell y lo comercializa. La regalía es una función del precio realizado, o sea, la función es en cuanto se logra vender el gas al final, más los descuentos, y se llevan a lo que le llaman hacia la venta inicial con el contratista. O sea, el precio que se vende que logra el comercializador se va descontando el costo de transporte por mar, el costo de la liquefacción, el costo de transporte por gasoducto en Perú, y ahí se llega a cuánto es el precio realizado por el contratista, y sobre eso es la regalía. Es similar, una analogía con el precio de los contratos de petróleo. Cuando Perú Petro firma un contrato por petróleo, repito, el contratista es dueño del petróleo producido y se hace una canasta en ese caso, ¿no? Entonces dice, si la canasta es tanto, sobre eso se calcula la regalía. Tiene la palabra el congresista Dahmer. Los contratos de venta del petróleo son a cualquier lugar del mundo. El contrato de exportación es solo con México, y por eso tiene una cláusula por la cual 70% es para México y 30% para otros mercados. De ahí que la obligación del mercado de México está en el propio contrato. Es un contrato especial. Más aún, el Perú puso como garantía de que salga el contrato para que haya el abastecimiento suficiente el lote 88. Parte del gas del lote 88 estuvo en la práctica hipotecado a ese proceso. Por eso que no se pudo usar durante muchos años y después ha tenido que cambiarse para otro lote. Entonces no es un contrato simplemente donde hay un proceso de venta y regalía, es un contrato que comprende a los dos estados, porque la Compañía Federal de Electricidad es del Estado mexicano y el Estado peruano puso una garantía para hacerlo factible y viable. Y en ese sentido es que la cláusula de que se ganó en el CIADI tomaba en cuenta estos hechos. Ahora, si no existen estos hechos, el CIADI es una mentira universal, hay que devolver esa plata. Pero si existen estos hechos, no se puede decir que no hay que renunciar al contrato, y no se puede decir tampoco de que lo que ha ocurrido con esta empresa que nos ha estafado por segunda vez es un problema menor, porque hay que ver dónde hay lugares para regasificar, y como en México no hay lugares para volver a reexportar, entonces en México no se puede aplicar esa fórmula, cuando en México se debe aplicar, porque todo el contrato sí lo envía. Gracias, congresista Dahmer, y les voy a pedir que podamos permitir que concluya el ingeniero Soyer y luego veamos qué es lo que queda para adelante. Ingeniero Soyer, puede continuar. Estaba en la explicación, ¿no? Es cierto que para esa explotación de ese gas, como dije, fue una decisión en ese momento del país de monetizar esas reservas de gas y de líquidos. Y para el gas se tuvo que hacer una cadena de valor para que ese gas se pudiera exportar a través de una planta de liquefacción. Es cierto que hay varios contratos, pero el contrato entre Camisea, el consorcio Camisea y PLNG es un contrato privado. Ahí no interviene el Perú, o no interviene Perú Petro. El contrato entre PLNG y Repsol, ahora Shell, es otro contrato privado, tampoco interviene Perú Petro. Igualmente el contrato de venta con México y con otros países, esos son contratos privados. Nosotros no podemos negociar en un contrato que no estamos. Nos hemos reunido de hace más de un año cuando entré a Perú Petro. Nos hemos venido reuniendo con estas empresas
porque la situación no es la mejor para todos, no es solamente el Perú que está recibiendo pocos regalías. Cuando Shell compró el contrato de Repsol, entendemos que ellos aspiraban a unas ventas cuando habían marcadores altos. Lógicamente ahora están ganando, pero no lo que esperaban. El negocio de la PLNG que le vende al off-taker, que le llamamos, al comercializador, no cubre los gastos de la liquefacción, o sea que la operación de esa planta es delicada, la parte económica. El consorcio, en cuanto al gas, lo que recibe por la venta a PLNG es lo mismo que le paga al Perú o a Perú Petro por la regalía. Las fórmulas que se han calculado es, como repito, es en base a un valor de realización, y sobre eso, cuando es cierto valor, se llega a un valor de regalía. Pero considerando que ese precio eventualmente podía bajar tanto que la regalía sería baja, entonces se tiene otro concepto, que es hay un valor mínimo de valorización, que si sigue bajando el precio del gas como ahora, que ha bajado debajo de 4, más o menos 4 o 5 dólares, ya el precio para la regalía es un valor mínimo de valorización, y ahí es por esa razón que el consorcio lo que recibe es para pagarle a Perú Petro. Sobre eso puedo ampliar lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, este embarque que hubo de Iberdrola. Antes de hablar de Trafigura, estos 7 embarques que los 7 embarques que fueron a México, el consorcio comercializador, al integrarlos a México, dijo: como llega a México se aplica el Henry Hub, porque eso dice el contrato. Eso dice el contrato, que si se venden en México hay que aplicar el Henry Hub. Pero sabiendo que se había vendido a través de otra empresa, ellos alegan: yo lo dejé ahí, vino otra empresa, lo compró y después se lo vendió a México. Y lógicamente consiguió mayor precio, como usted explicaba, como explicaba el congresista Lambert. Entonces, ahí fue donde vino un arreglo, una negociación, se pusieron a ver cuál era lo que correspondía al país. En el caso de los iniciales ventas, fueron que este gas liquefactado llegaron al continente americano, por lo tanto le correspondía reconocer el Henry Hub. Llegaron a planta de Estados Unidos. Por lo tanto, en ese momento decía el contratista, seguro que interpretaba el contrato: ese es mi punto de entrega, es Henry Hub, la regalía es sobre ese valor. Pero como ahí no había consumo y había reexportación, después se llevaron a otros lugares donde consiguieron mejores precios. Eso fue cuando reclama Perú Petro, había diferencia de interpretaciones, y cuando Perú Petro la amenaza, le dice: si no cumples con esto, estás faltando el contrato, se termina el contrato, ellos llevan al arbitraje. Y ese arbitraje le da razón al Perú, interpreta que el punto no era cuestión de decir: en este terminal yo entrego el gas y ahí se reconoce el valor, sino el punto donde se consume el gas. Y ahí viene esta cláusula, este párrafo que sale en el laudo arbitral, que dice que es en el terminal de descarga final donde se consuma el gas. Y la forma que se consume el gas no es como gas liquefactado, es como gas regasificado. Entonces, si llega a un terminal, dice lo que interpreta el CEARI, donde hay una regasificación y todo se regasifica, ese es el marcador que vale. Pero si llega ahí y de ahí hay reexportación y se lleva a otro lugar, vale el segundo. Pero ¿qué ocurre cuando nuestro gas llega, por decir un embarque, como este vaso de agua, llega a un terminal donde se almacena, hay regasificación y a la vez hay reexportación? Llega el barco del Perú, después llega otro barco de Trinidad y Tobago, etcétera, de otros sitios, se comienza a llegar, se comienza a consumir gas ahí, y hay otros reembarques de ese gas acumulado, donde hay gas liquefactado del Perú, de Trinidad y Tobago, de Argelia puede ser, etcétera. Entonces ahí dicen, ese es lo que plantean el consorcio: oye, yo cómo sé qué molécula que les han llevado en la reexportación, donde se vendió a mejor precio, cómo sé cuál es mío, cuál es del otro país. Entonces ahí es donde el CEARI dice: hay que aplicar
le exige al contratista, usted tiene que proponer un mecanismo idóneo para interpretar este tipo de operaciones. Entonces, en el caso de los 19, ¿qué ocurrió? Los 19 embarques que son después del CIADI, en esos meses que se mostraron en la línea de tiempo, si podría mostrarla, en esos 19 que se detecta nuestros consultores, es que ha ocurrido eso, que han llegado a un terminal, como allá hay regasificación, parte se consume y parte se reexporta. Entonces, el contratista plantea un mecanismo en que dice, mira, por esto, el mecanismo que existe en estas operaciones, solamente reconozco que dos de estos embarques totalmente considerados han sido reexportados. ¿Por qué? Porque los otros son fracciones, parciales. Entonces, este es parcial, pero al final, en estas condiciones de tantos días antes, tantos días después, ha habido o no actividad en este puerto. Este método es un método que se usa en el mundo. Yo planteo que tantos días antes no hubo actividad, no llegó ni un barco. Tantos días después no hubo reexportación. Entonces, según este método, hacemos un cálculo y yo te reconozco, en otras palabras, como que hay dos embarques totalmente reexportados. Que no se sabe porque llegan a un montón, a una olla, por decirlo así. Ellos plantean eso y dicen, eso es lo que me corresponde y te pago tanto, que fueron los 13 millones y pico. Perú Petro tiene, según este acuerdo del CIADI, y lo va a tener siempre, de decir, momento, yo tengo que ver si ese mecanismo que tú has planteado es idóneo. Y buscamos con nuestro consultor cuáles son los mecanismos idóneos. Y aplicamos otro mecanismo, que es un mecanismo, le llaman ellos, de gestión de inventarios, ¿no? Que llaman el FIFO, donde dice, el primero que entra el producto, mejor dicho, en este caso el gas que entra del primer país, cuando hay una exportación es el primero que sale. Y lógicamente si se consume es el primero que se consume, si entra el segundo, etcétera, etcétera. Hay una metodología. Y bajo ese cálculo es donde aparece que no son 13 y pico, sino son otros 13 más. Entonces Perú Petro le dice al contratista, tu mecanismo para mí no es el idóneo, como dice el CIADI, por lo tanto yo planteo que es este. Entonces el otro dice, bueno, y como hay, en la carta se dice, si usted no paga en tal fecha, considero que usted está faltando al contrato, por lo tanto se aplica la cláusula conveniente, entonces dicen, pago bajo protesto. Y eso es lo que se ha hecho. Más no se le puede sacar porque, digamos, ese es el cálculo que existe, esa metodología existe y ahí se toman factores. De todas maneras, esa información se le va a alcanzar a... Colega, creo que es muy importante, seguramente lo señalado, pero habría que decir dos cosas. Primero, que hay un contrato con México que obliga a tener 70% de la exportación a México. Y segundo, que en los embarques que compró México, los compró todos para ser consumidos en México, solo que a precio de Japón. Y Trafigura no es que hizo reexportaciones a otro lado, no pagó lo que estaba obteniendo de ganancia en México y dice que no le corresponde al Perú recibir eso. Esa es la primera estafa. Y la segunda es que quisiera saber qué norma legal autoriza esta interpretación por la cual solamente se va a mirar en función de los remarques. Es la interpretación que está haciendo en este momento Perú Petro, asumiendo su propia responsabilidad de los procedimientos de desembarque, de embarque, de reembarque y de consumo final. Pero eso no está en lo que dice el CIADI. El CIADI dice totalmente lo contrario. Dice que es el Estado el que es el exportador, el país exportador, de acuerdo al contrato, donde tiene que decir dónde se ha regasificado. No dice regasificado en la parte 1, en la parte 2 o en la parte donde se ha regasificado. Si se regasifica por allá, tiene que pagarse por el lugar donde se regasificó al precio donde se vendió. Por eso es que creo que este es un tema que abre un debate, no lo cierra, pero me parece que sería bueno que nos digan qué norma legal o ha emitido Perú Petro o ha emitido el Ministerio de Energía y Minas sustenta esa interpretación, porque no conozco ninguna norma que la esté sustentando. Gracias, congresista Dahmer. Para terminar con esta presentación inicial que abre, digamos, muchos espacios de debate, muchas inquietudes, muchas respuestas, y con el compromiso de tener las respuestas por escrito que permitan una evaluación más estricta, no solo de la Comisión
de Energía y Minas, sino a los grupos correspondientes interesados en el tema, vamos a dar por 10 minutos más, le voy a rogar al ingeniero Soe para que pueda concluir con este informe, con el compromiso de hacernos llegar a la brevedad posible las preguntas distintas con las respuestas que nos permitan un mejor análisis en el futuro. Sí, quería aclarar que si aplicáramos el CIADI diciendo que donde llega y se regasifica, ahí se da ese valor, hubiera sido el primer puerto donde llega, porque ahí hay regasificación, y llegó otro más, y tenemos que esperar los meses que esa regasificación balancee lo que se entregó ahí. Pero antes de que se consuma, o sea, si yo llevo 100, antes de que se consuman 100 en ese lugar, se reexportan. Y se reexporta nuestro gas y el gas, o sea, el gas del Perú con otros gases. Y acá pagan más. Entonces yo voy a decir, no, como digo acá, considero que acá se regasificó y me quedo con este precio, sería más bien al contrario, sería un precio bajo. Entonces tengo que decir, acá gano más. ¿Pero qué porcentaje? No puedo decir que mi gas llegó primero y después llegaron de otros gases y el mío fue el que salió completamente reexportado. Eso por eso dicen, hay metodologías. Por eso, digo, no sé, si yo digo, considero que lo que llegó aquí se vendió todo, es un precio menor. Ya no podría yo cobrar ese mayor porque digo, llegó aquí, se rasificó, ahí se consumió todo. Pero son varios gases que llegan de diferentes medios, de diferentes no sé si no me deja entender. Por favor. Continúe, ingeniero Soe. Perú llega, o sea, de Perú llega un cargamento en líquido y llegan cargamentos líquidos de otros países. Ya, si me dicen aquí llegué y allá hay regasificación, entonces bajo esta interpretación tendría que decir, entonces todo lo que mío llegó ahí se regasificó ahí y acepto ese valor. Pero mientras están llegando, estos son puertos que entran y salen, esos terminales entran y salen, hay una reexportación de ese gas liquefactado, de líquidos, de líquidos de diferentes países. Entonces acá tenemos que decir, ¿durante qué tiempo se regasificó? Ok, entonces un porcentaje de ese gas regasificado es de acá y de los otros. Y este que vino reexportado también va acá y voy a ganar más precio. Y ahí es donde aumenta el precio. Sí. Sí están las boletas, están. Lo que pasa es que yo no puedo decir, oye, todo esto que se reexportó es el mío. Congresista Dahmer, le ruego a través de la presidencia, ¿puede concluir con sus respuestas, ingeniero Soe? No sé, habría que hacer un gráfico algo más explicativo, ¿no?, para comprender esto. Con respecto a los de Trafigura, y creo que también quede claro que eso es, como digo, en México tendría que haberse aplicado el marcador de México, que es el Henry Hub bajo. Pero ese gas va a un tercero y lo vende a mayor precio. Entonces, nosotros reclamamos ese mayor precio. Pero luego también dice, oye, yo he vendido esto para traer un tercero, hay diferentes, entonces hay una negociación y esa información se le va a alcanzar, lo que tenemos, para que se vea, digamos, por qué en esos 7 de Trafigura hubo también ese pago. Como repito, en el caso de Iberdrola, que es un caso parecido, llegó el gas a México, Iberdrola compra gas que iba a México y lo vende a un mayor precio, pero en ese momento los marcadores de Henry Hub y NBP están muy cercanos, y cuando hacemos este valor de referencia, ya como estamos debajo de 4 o 5 dólares, ya pasamos al valor mínimo de valorización, y en este caso el valor mínimo de valorización está mejor que si usamos el marcador del BPM. Entonces ahí no hay efecto en que haya una diferencia de regalías. Yo creo que con ejemplos prácticos vamos a poder demostrar mejor en la información que se les haga llegar.